la hija rebelde en su casa, es sin duda la hija rebelde de la política y quiere ser la próxima presidenta. Xóchitl Gálvez, ¿cuál es tu juego? Pamela, qué gusto saludarte aquí. Me encanta jugar de todo, fútbol, pero hoy vamos a jugar otra cosa más interesante. ¿Fútbol? ¿Jugabas fútbol de chava? Jugué fútbol en la Facultad de Ingeniería. Sí. Ok, ¿y qué tal? ¿Qué tal eres para las patadas? No, bueno. Dicen que muy buena. Fíjate que yo porteriaba. Ajá, ok. Y era portera, pero también le hacía un poco de centro delantero. A ver, espérame. Las mujeres jugando fútbol en las escuelas, en las universidades, es algo reciente. Sí, pero en la ingeniería, de hecho, había campeonatos y las de medicina siempre se quejaban de las de ingeniería. Decían, son muy entronas, son muy rudas las de ingeniería. Uh-huh. En la facultad decían, hay 3 tipos de muchachas, las bonitas, las feas y las de ingeniería, porque éramos las rudas de la universidad. Vas, Xóchitl. Voy. Se trata de ir quitando... Hay que quitar, vamos a poner reglas. Ok. Hay que poner reglas. Sí, por favor. Es importante. ¿Por qué? De la tercera para abajo, o sea, a partir de la cuarta, quitas una y las vas colocando aquí. Okay, y el chiste es que no se te caiga la torre. Sí, es así, nomás que no sabía si era de la segunda o de cuál. Yo creo que de la tercera, porque si no esto nos va a hacer eterno, ¿no? Está bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Sí? Preocupada por mi marido, que está un poco conmocionado con lo que está pasando, pero creo que va a aguantar vara. ¿Y el resto de tu familia? ¿Te puedo ayudar aquí o no? No, vas, sí. Qué chistosa que lo primero que decidieras mencionar fuera el cómo está tu marido con esto. No, pues es que pobrecito, está sufriendo. ¿Y tú? No, yo lo disfruto, yo me divierto. ¿El haberte cerrado las puertas de Palacio Nacional fue lo que te abrió las puertas de la candidatura a la presidencia? Mira, yo creo que son muchos años de trabajo. Uh-huh. El otro día entré a un space donde una chica, creo que estaba en Europa, ella organizó el space y dijo que ella había trabajado en la fundación que yo tuve en 95, llevando la papilla Ixmiquilpan. Y le pregunté a la chica qué había pasado con ella, dijo, me cambió la vida. Esa chica me conoció haciendo un trabajo hacia las comunidades indígenas cuando no tenía nada que ver con la política. Entonces, esas personas son las que se han vuelto mis promotoras en las redes. Ella organizó un espacio, llegó a ver hasta 2,000 personas en su space. Y era su testimonio, decía, yo la conozco, yo era una niña de un colegio y fui a trabajar en Ixmiquilpan. Entonces, la verdad de las cosas es que esas son las cosas que, por eso creo que he crecido muchísimo en las redes sociales por testimonios como el de ella, o gente que me tocó que se electrificara mi comunidad cuando ella era funcionaria federal. Entonces hay una historia y la gente la recordó, y las puertas de Palacio, cuando el presidente me cierra la puerta, pues la gente dice, no, a ver, yo la conozco y yo sé que es una mujer trabajadora y es una mujer entrona, y creo que a eso se debe un poco el fenómeno en redes, porque yo no estoy pagando millones de pesos como los están pagando las corcholatas. ¿Alguna vez pensaste o estaba en tus planes de vida ser candidata a la presidencia? No. A ver, en Tepa no había secundaria, nada más había primaria en Tepa, cuando yo era jovencita. ¿Quién iba a pensar tan solo? Si no es por un tío, yo no voy a la secundaria porque yo iba a vender las gelatinas y mi tío dijo, no te preocupes, yo puedo vender las gelatinas en la tienda. Mi tío Beto, hermano de mi mamá, súper trabajador, y fui a la secundaria. Y cuando fui a la secundaria dije, ahí aprendí a corte confección. Entonces ya no solo hacíamos gelatinas, hacíamos tamales para vender, hacía yo uniformes a mis compañeras de la escuela. O sea, era súper emprendedora, la verdad. Fui juntando una lana pensando si un día me iba a venir a la ciudad. Y luego pues ya conseguí trabajo en la presidencia municipal del pueblo, de escribiente del registro civil. Empecé rellenando los libros y acabé siendo la oficial primera del registro civil de Francisco I. Madero. Tú has dicho que el día más feliz de tu vida fue cuando recibiste tu título en la universidad. Cuando me aceptaron en la universidad. Ok. Cuando Miguel Ángel me habla, y él fue un joven que llegó al pueblo a que le sacara un acta de nacimiento, porque su mamá había sido como la primera maestra o de las primeras maestras, la maestra Elenita Casas, y luego él fue el que pasó por mí para llevarme aquí al Imán a sacar
mi ficha Ujú. y luego pasó por mí para traerme al Estadio Azteca a presentar el examen de admisión y puso su domicilio para que me llegara la carta de aceptación o de rechazo, ¿no? Yo no sabía. Y en el pueblo no había entonces LADA, sino te llamaban de la caseta. Ujú. Y ya fui a contestar a la caseta y me dijo, te quedaste en la universidad. O sea, yo corría, brincaba, decía, yujú, sí, se pudo. O sea, y seguía en mi casa y la felicidad pasó una hora y mi mamá me veía y me decía, ¿qué te pasa? Luego te cuento, pero está padrísimo. Y ese día es el día más feliz. Nunca he vuelto a gritar tanto, a bailar tanto, a levantar las manos tanto como ese día, porque sentía que era como el inicio de un cambio en mi vida. ¿Cómo sientes hoy que estén desde el poder cuestionando incluso tu origen? Pues mira, este tema de los pueblos indígenas tiene que ver, es muy reciente. Todo el México revolucionario no reconoció a los pueblos indígenas. Ujú. A los pueblos indígenas los vieron como campesinos pobres. Por eso el Fisgón dice que mi familia es de campesinos. Mis abuelos eran hablantes de la lengua, del ñañú, y a mí me llamó muchísimo, mi mamá es mestiza, pero yo sentí una enorme atracción por mi abuela e hice el esfuerzo por comunicarme con ella. Y después un día llegó don Avelino, que él vivía en Denganzá, que ahí se hablaba mucho más todavía la lengua, y lo oí hablando con mi abuelo y le dije a Avelino, yo quiero que me enseñe para poder hablar con ellos. Y empecé a trabajar en Denganzá de la mano de Avelino. Avelino para mí fue un gran, pues un gran patriarca para mí. Él murió en la pandemia, me quiso muchísimo, pero yo creo que de él, porque mis abuelos murieron muy rápido. Ujú. Ellos murieron a los pocos años. No me dio tiempo de tener tanto tiempo con ellos, pero Avelino hizo el papel como de un segundo papá y como de ese abuelo que no tuve, porque pues mi papá se vivía alcoholizado. Ujú. Entonces, para mí él fue como mi enseñador de la cultura ñañú Ujú. y yo me la tatué en el corazón desde jovencita. ¿Y lo aprendiste a hablar? Poco, cada vez menos, porque pues Avelino murió, pero puedo saludar, puedo comunicarme al menos lo básico con las personas. Por eso, ¿qué implica cuando volteas y ves que el nivel al que se busca llevar la discusión sobre tu persona? Pues se trata de descalificar. Te voy a dar un dato. Cuando yo llego al gabinete de Fox, había 12 millones de pueblos indígenas, 12 millones de personas indígenas. Hoy hay 25. Y solo 7 millones hablan la lengua indígena. Ujú. Pero hay 25 millones que dicen yo soy indígena. Y eso es un tema de identidad que no te puede quitar nadie. Entonces ellos tienen un desconocimiento cultural, pero lo que tratan de decir es que yo no soy quien soy porque les molesta que reivindique los derechos de los pueblos indígenas con la vehemencia que los reivindico en el Senado, porque este gobierno se comprometió a que iba a mandar la iniciativa de reforma constitucional para reconocer a los pueblos indígenas en muchos de los derechos pendientes que no se aprobaron en 2001 y no ha mandado nada el presidente, porque él mismo trata de hacer invisible lo que es visible y cree que con apoyos sociales se resuelve el tema. Entonces esa parte me tiene sin cuidado, yo sé quién soy, no es algo que yo acredité la semana pasada y me empecé a poner un huipil como ciertas personas para tratar de enfatizar esta historia. Es algo que yo siento desde que llegué, sobre todo a la Facultad de Ingeniería. ¿Y qué has trabajado además En la durante causa. toda tu vida? Toda mi vida, desde los 14 años empecé a trabajar en estas comunidades y después mi propia fundación llegó a San Lucas Camotlán cuando no había camino. Llegué caminando con la papilla, ya con mis recursos personales. Llegué a San Juan Petlapa que no había camino. O sea, llegué a la Tarahumara con el Padre Gallo cuando hubo una hambruna tremenda. O sea, ha sido mi causa de vida. ¿Por qué quererla arrebatar? Pues por su miedo que tienen de que pueda yo seguir creciendo. Parece que fueras su candidata. Ha dedicado en los últimos días mucho más tiempo a hablar de ti que a hablar de sus propias corcholatas. Pues obviamente... Me va a mí, ¿eh? Pero Ay, si perdón. quieres tirar. Ay, se van poniendo difíciles. Pero me decías, te decía,
parece que fuera su candidata, el tiempo que le ha dedicado a hablar de ti. Pues yo creo que sí, a lo mejor en el fondo le hubiera encantado que fuera su candidata. ¡Ay! ¿Alguna vez te lo propusieron? Me propusieron, sí, irme con ellos, sí. ¿Cuándo? Cuando, en 2017. Uh-huh. En 2017, que andaba buscando a ciertos personajes de la oposición que le pudieran hacer un hueco al presidente, pues me lo propusieron. Pues más bien al PAN, ¿no? Ajá. Y no me fui. Estuvo Andy, estuvo Claudia en mi casa para proponerme a la 4T, pues, y dije que no. ¿Por qué? Porque fíjate que yo había visitado a AMLO con el relator de Naciones Unidas, con Rodolfo Stavenhagen, Uh-huh. y Rodolfo le había hecho una serie de observaciones sobre la situación de los pueblos indígenas en la ciudad, y él dijo que no. ¿Por qué? No quiso reconocer que había situaciones de falta de derechos, que los ambulantes tenían una incertidumbre jurídica, las condiciones de los triquis en la ciudad era no la adecuada. Y él le dijo a Stavenhagen, no, estás mal, eso no es cierto. Dije, ¿qué onda? Pues sí, Stavenhagen hizo todo un análisis, todo un estudio. Entonces me di cuenta que él no aceptaba ningún tipo de crítica de nadie, así fuera el relator de las Naciones Unidas para los derechos de los pueblos indígenas. Y yo me quedé con esa impresión. Eso fue como en el 2003, 2004. Uh-huh. Y yo lo defendí del desafuero cuando Fox. Yo lo recibí en Hidalgo, en el Valle del Mezquital, cuando fue candidato. Y pues había cierto reconocimiento a su lucha, ¿no? O sea, yo de verdad me hubiera gustado que él fuera bien. Yo sí hubiera querido que acabara con la inseguridad, yo sí hubiera querido que acabara con la pobreza, o al menos lo hubiera disminuido de manera significativa. Yo sí hubiera querido que realmente la economía hubiera crecido. O sea, no me da gusto lo que le está pasando al país. Y pues no lo hizo por eso, porque no sabe escuchar, porque desde ese entonces vi que no escuchaba y por eso decidí que no, que ir con él era como hablarle a alguien que no escuchaba y pues no me equivoqué, no escucha a nadie. ¿Qué opinas de Alejandro Moreno? Mira, yo tengo que reconocerle la valentía a Alejandro Moreno de habérsele enfrentado al presidente por su autoritarismo. Yo creo que ahí sí... ¿Se le enfrentó? ¿No crees que sea un caballo de Troya? Yo sí creo que se enfrentó. Yo sí creo que el presidente pudo haberlo presionado más. Yo no le conocía hasta ahora en este proceso. Creo que voy yo, ¿no? Pero órale, no, síguele tú, es que... Órale. No, sígueme contando, no te distraiga. No, yo creo que sí pudiera sonar, pero sí lo veo echado para adelante. Yo ayer lo vi, platicamos y hablamos sobre que hay que mandar gente competitiva, sobre que a él le gusta ganar elecciones. Obviamente, pues él trae sus candidatos, claro. Me lo dijo claramente Beatriz, Enrique, pero me recibieron muy bien en el PRI, porque hoy lo que nos une, yo creo que no es eso. De dónde vienes tú, qué has hecho, cuál es tu pasado. Sí es importante, digo. ¿Qué nos une? ¿Y qué les une? A mí lo que me une es el deseo de hacer algo por México. A mí me une el que los niños que sufren cáncer tengan sus tratamientos, que los adultos mayores tengan sus medicinas. Hoy se están gastando su pensión en comprar medicinas. Me une que pare la violencia hacia las mujeres, los feminicidios. Me une realmente que acabe la corrupción. O sea, todo esto que está pasando en Dos Bocas, la manera que este gobierno se reparte los contratos por adjudicación directa es brutal. He hecho más de 33 denuncias por casos de corrupción. Esta es Segalmex. ¿Cómo es posible que Nacho Valle esté protegido en gobernación? O sea, ¿cómo es posible que no hagan absolutamente nada para castigar a sus corruptos? Digo, voltean a ver a los otros, pero los de ellos adentro están impunes. Nos une el que las mujeres pueden tener estancias infantiles, que regresen las escuelas de tiempo completo, que haya nuevamente un seguro, ya si va a ser el IMSS, que sea el IMSS, pero dejamos a la deriva más de 50 millones de mexicanos sin seguridad social.
Entonces, a mí eso es lo que me une, la seguridad, el poder tener a los jóvenes con mayores competencias y habilidades para el empleo, que los jóvenes puedan llevar a cabo sus sueños. Me une el medio ambiente, me une la apuesta por las energías limpias. Eso es lo que a mí me une. Yo ahorita no quiero pensar qué me hizo el PRI en el pasado, si me robó o no la elección de Hidalgo. Eso para mí ya es pasado. Hoy lo que tenemos que es cómo enfrentamos un gobierno autoritario que lo que pretende es terminar las instituciones. Si fueras la próxima presidenta del país, Los Pinos, Palacio Nacional o tu casa. A mí me gustaría mi casa, honestamente. Ok. Pero sé que le complicas muchísimo la vida a las personas. Entonces yo podría regresar a la cabañita de Fox. El ejército. No, el ejército tiene que tener temas muy específicos de seguridad. Sí hay que tenerlo en la seguridad. Yo tengo un hermano militar. Pero no puede ser. No, tenemos que tener una policía civil, con mando civil, y el ejército no puede seguir haciendo las obras de infraestructura. Primero porque no tiene todo el expertise. Hay obras que han quedado de mala calidad. El aeropuerto de Santa Lucía no está mal, pero les falló el tema eléctrico, les falló el tema de la dureza de los pisos, no están soportando las cargas. Uh-huh. Entonces, yo sí creo que el ejército tiene que enfocarse a lo que dice la Constitución y tenemos que constituir una Policía Nacional. Si terminan jugándose la candidatura a la presidencia, 2 mujeres, por primera vez en la historia de este país, ¿deberían de poder pelear diferente? ¿Puede hacerse política distinta si están 2 mujeres peleando? ¿Y cómo sería? Yo me encantaría. Yo la verdad es que nunca voy a hablar mal de Claudia. Aunque ella diga que no cualquier mujer puede, pues eso me dijeron a mí también en mi pueblo, que no podía ir a la universidad, que estaba loca de ser ingeniera. Y la verdad de las cosas es que a mí lo que me gustaría es que pudiéramos hablar realmente de qué visión de país queremos. Esta descalificación que hace el presidente de mi persona me parece muy machista. Y estos espectaculares de Claudia de la mano del presidente, o sea, me parece como que Claudia no lo necesita. O sea, cuando una mujer vale, o sea, yo no necesito ir al lado de un hombre para decirle a la gente que le entiendo al tema de cambio climático, de energía, que puedo enfrentar con mucha claridad el tema de la pobreza, traer especialistas para el tema de seguridad, pero no necesito aparecer al lado de ningún hombre. Es más, mi propio esposo no va a aparecer en esta historia. Mi propio esposo es un hombre ajeno a la política, no tendría ningún papel protagónico, él es músico, tiene su banda de rock, es súper feliz. Entonces yo sí puedo debatir con Claudia del por qué se cayó la línea 12 del metro, por ejemplo. Y yo puedo debatir con ella por qué no hizo lo suficiente en la Ciudad de México para resolver el tema del agua. O sea, puedo debatir con ella temas técnicos, temas de visión de futuro, visión de país. No puede decir que quiere que todo siga igual. O sea, pues, ¿a dónde vamos? O sea, más muertos, más abrazos, más crisis hídrica, más contaminación a las personas, más deforestación, más adjudicaciones directas, más contratos. ¿Ella quiere que todo siga igual? No, yo no quiero que todo siga igual. Pero sí yo puedo poner en la mesa qué quiero que cambie. Y la verdad de las cosas es que el presidente no respeta a las mujeres. Tampoco respeta a las mujeres o solo intenta respetar a las mujeres que están en su gabinete, pero la verdad es que bajó a Rosy Cela por su machismo. O sea, Rosy Cela me parecía una persona que legítimamente podía aspirar a la jefatura de gobierno y estaba haciendo lo suficiente, pero alguien le dijo, tú no vas. ¿Qué es eso? O sea, a mí nadie me dijo, tú vas. Nadie me dijo, tú vas. Nadie. Ningún personaje. ¿Qué te dijo? ¿Qué fue lo que te dijo? Sí voy. Me lo dijeron miles de ciudadanos que empezaron a firmar en Xochilovers a partir de que me cerró la puerta. Lánzate por la presidencia. Nosotros te apoyamos. Había habido reuniones empresariales que me lo habían planteado, sí, y les dije que no. O sea ¿Por qué? Porque no me veía ahí. O sea, yo
No, pues yo quería la ciudad. Mira, un día voy a enseñar un video, no lo voy a enseñar hoy. Yo me fui a la montaña, caminando, a donde solía ir de niña, y ahí me conecté, Me va. sí, con mi corazón. Tenía segura la ciudad. Eso era lo egoísta, quedarme aquí. Para mí esto es un acto de amor por México. Y eso el presidente no lo entiende. Él no puede comprender un acto de amor porque en su corazón hay odio, hay egoísmo. Y yo quise pensar, ¿realmente puedo ser una persona que encabece a las personas que están cansadas de esto? Bueno, yo no lo creía y pedí una señal a mi madre y esa señal llegó. ¿Cómo fue? Esa va a quedar para la historia, pero fue en ese lugar. Ahí en ese encuentro caminé casi 3 horas para llegar. Estuve arriba reflexionando y la decisión la tomé porque amo este país, ¿no? Quien crea que a mí me controla, quien crea que a mí me manda, no me conoce. Ayer Marco Cortés lo dijo. En varias ocasiones yo recibí instrucciones de emitir votos específicos. Y Marco dice, Xóchitl es Xóchitl. O sea, Xóchitl vota conforme su conciencia, conforme lo que cree. Y yo estoy aquí porque creo que hay cosas buenas que hizo este gobierno, pero hay cosas muy malas que hizo este gobierno. Quiero dejar lo bueno que hizo y corregir lo que está mal. Y este país tiene enfrente la mejor oportunidad en la historia para salir adelante y no la estamos aprovechando. ¿El nearshoring? Nearshoring, absolutamente. 5 cosas necesitamos hacer. Y las tengo súper claras como empresaria, como ingeniera. ¿Cuáles son? Necesitamos energía limpia. Ya Europa acaba de poner aranceles a productos que se fabriquen con combustible fósil. O sea, si México quiere seguir teniendo mercado para sus productos, tiene que dejar de producir con combustibles, que es petróleo. Necesitamos agua. Esta ciudad podría tratar el agua, la Ciudad de México. Iztapalapa no tendría broncas de agua. Llueve 3 veces lo que requerimos de agua, pero esa agua se va a Tula, se contamina con la industria y daña la salud. Hay que construir plantas de tratamiento. Ayer estuve con Curi platicando de unos temas técnicos y en Querétaro le van a apostar hacia allá. Ahí, güey. Ay. Perdón. No, tú dale. Ya no puede ser de acá, ¿verdad? ¿O sí? Sí, no vamos a acabar nunca. Agua. 3 capacidades. Ajá. Necesitamos más capacidades técnicas a nuestros jóvenes. Necesitan aprender inglés, necesitan aprender código, necesitan entrarle a la inteligencia artificial, a la robótica, como lo están haciendo los niños de Yucatán. Necesitamos ciertas competencias laborales y puede ser jóvenes que hayan terminado la secundaria. Pero si les das una especialidad, te podrían trabajar en un Tesla, como obreros, pero obreros bien pagados. O sea, no necesariamente el ser obrero tiene que significar ser menor a un ingeniero. Necesitamos ese capital humano y también necesitamos que las empresas paguen bien. O sea, que los empresarios dejen de hacerse güeyes pagando sueldos miserables. 4, infraestructura. Necesitamos construir cierta infraestructura como el Puerto Progreso que está haciendo Vila en Yucatán, pero también lo que está haciendo Curi en Querétaro en todo el tema energético, porque ya no puede crecer Querétaro porque no hay energía eléctrica. Entonces está haciendo una línea de transmisión para Querétaro con su lana, cosa que debía hacer el gobierno. Necesitamos hacer una línea de transmisión de La Ventosa hacia el centro del país, a Cuautla, una línea de transmisión de corriente directa para traer toda la energía solar de Sonora y hacer más campos de energía solar en Sonora. Y podríamos exportar.
Necesitamos apostarle al hidrógeno verde, necesitamos recuperar todo el gas que se está desperdiciando en los campos petroleros, pero también en la industria del ganado y del campo. Y por último, Estado de Derecho. Si hacemos estas 5 cosas, México va a volar. Es la mejor oportunidad y este gobierno no quiere hacerlas. Y si sus candidatos dicen que van a seguir haciendo más de lo mismo, pues ya sabemos cuál va a ser el resultado. ¿Le has tenido miedo a algo? La verdad, cuando llegué a la ciudad, yo venía muy girita y acá, ¿no? Con mi poquita de ropa y mi lanita para vivir y buscar una chamba. Y cuando bajo en el metro La Raza, había un camión de la central camionera y iba a entrevistarme a mi entrevista de trabajo. Pasé por el metro La Raza, un puente, y vi muchos coches. Eso me dio miedo. Y dije, ¿a dónde llegué? O sea, me di cuenta de la dimensión de la... Yo como que no me había quedado el 20 de a dónde venía. Y dije, ay, güey, o sea, sí. Y ya, me crucé y entré al metro y bueno, pues sí es cierto esto de que le hice parar al metro. O sea, y la gente me vio rara. Pero miedo a eso, a darme cuenta que esta ciudad era inmensa. Enfrenté muchas agresiones sexuales a lo largo de mi vida. En el metro, en el camión, con mi maestro de cálculo del primer semestre. O sea, pero no me dieron miedo, los enfrenté. O sea que me he encontrado muchos machos como el que ya me encontré ahorita. O sea, no es el primero que me encuentro y pues la verdad es que la mayoría los he vencido. ¿Cómo se enfrenta el macho? De frente, con valor. Yo me acuerdo que el metro me agarraba en las piernas, entonces me buscaba un seguro de esos de bebé. Le calculaba que no le metiera tanto, pero así, y se los picaba en sus piernas. Es la segunda persona a la que oigo hablar del tema de los seguros de bebés. Alguien comentaba que se los ponían atrás en los jeans por si se les arrimaban, se les enterraran. Sí, claro, pero me enterraba yo. ¡Vieja taruga! Me picó. ¡Viejo tarugo! Ve dónde metiste las manos, cabrón. O sea, así los enfrentas. Y salen del metro, pero corriendo, porque no soportan que los vea. O sea, y un día un tipo me quiso agredir sexualmente saliendo de Iztapalapa y traía un cautín en la mano, en mi morral, y le di un trancazo. O sea, y acoso, como ya ingeniera, el director de una constructora se quiso pasar de lanza y me le enfrenté y fui a ver al director general. Acabé renunciando y al güey no lo corrieron. O sea, ¿Te ha costado mucho esa rebeldía? Sí. Pero ha valido la pena. Por supuesto que ha valido la pena. Mira, con Fox, yo me le ponía al brinco al presidente. ¿Por qué te le pusiste al brinco? La que recuerdes más importante. Por ejemplo, híjole, ya esto se va a caer, pero bueno, vamos a intentarlo. La que recuerdo más importante es cuando no se aprobó los acuerdos San Andrés, la Reinsa, y alguien me dijo del gobierno, tienes que salir a decir que está bien la reforma constitucional. Y entonces, yo le dije, pues no, Marta, no voy a salir. Dile al presidente que le presento mi renuncia. Y el presidente me habló y me dijo, no te vas. El que va a corregir soy yo. O sea, pero bien, ¿eh? No puede ser. La pusiste, ¿eh? Sí, la puse. Y esta también me la pusiste. Ahí va, ya, en un ratito. Más allá de la política, ¿cuál es tu meta en la vida más importante? Ser feliz. Te gané. Ganaste. Gracias. Voy a ganar el 24. Muchísimas gracias. Vamos a ganar el 24.